una reflexión, la vez clase pasada estuvimos hablando de esta parte, ¿verdad? Y tratando de demostrarles, de decirles y contarles por qué no es del todo cierto este tipo de contenido, de frases que la gente pues utiliza para poder tirarle, como decimos, ¿verdad? Tierra o leyenda negra a la conquista española. Claramente, ustedes leyeron la carta de Américo Vespucio, ¿verdad? Y las cartas de Américo Vespucio sí revelan que al principio, estamos hablando del año 1500 aproximadamente, 1504 por mucho. Bueno, el último viaje fue en 1504, pero prácticamente él comienza como viajes paralelos a los de Colón, ¿verdad? A hacer sus propios viajes. Otros viajes hizo él también. Y ahí podemos constatar que por lo menos del lado de él, ¿verdad? Cuando hubo violencia, no era una violencia injustificada. O sea, cuando ellos intentaban entrar, y ustedes lo vieron, lo leyeron, cuando intentaban entrar a las costas, ¿verdad? Intentaban dialogar, ¿verdad? Se iban en las pequeñas barcas que tenían, bajaban de la carabela y bajaban las barcas, y en esas barcas iban hasta 7, 9 hombres aproximadamente, ¿verdad? Intentando llegar a la orilla. Al principio parecía que los indígenas los iban a poder recibir, ¿verdad? Sin ninguna situación, pero en cuanto más se acercaban, los indígenas empezaban a tirar sus saetas, sus flechas. Así que no hallaban cómo desembarcar, por lo cual a veces tiraban así bombas solamente para poder asustarlos o hacer que se alejaran y lograban acercarse a las orillas, ¿verdad? Y en el lugar donde era demasiado peligroso, más bien decidían moverse de ahí para ir a otro lugar. Así que, y cuando no había violencia, ¿verdad? Entraban hasta las casas tranquilamente y hablaban con la gente, ¿verdad? A veces incluso en los lugares donde sí hubo esclavitud, ¿verdad? Porque claramente él dice que también se llevaron 200 esclavos después de haber peleado con una etnia bastante belicosa. Eh, Ahí sí queda claro que ellos obviamente obtenían algunos esclavos. En otra de las comunidades que visitaron, según lo que cuenta él también él, ¿verdad? Se tomaron a alguien para que les ayudara a aprender la lengua, ¿verdad? Alguien que les sirviera como intérprete. Y podían pasar meses y meses tratando de entender la lengua de aquel, ¿verdad? Para poder empezar a dialogar con los indios. O sea, sí estaban interesados en entrar en esa comunicación, si no, no hubieran intentado hablar con nadie, ni tampoco llevarse a ningún intérprete, ¿verdad? Con la intención de poder aprender la lengua. Entonces, claramente hay un intento también racional de parte del español. No fueron unos locos sanguinarios, ¿verdad? Y como digo, solo se defendían cuando había necesidad de defenderse. Y en los lugares donde había paz, pues con paz llegaban. Eh, y eso demuestra el nivel de cultura del español también. Sobre qué habría pasado si los españoles no hubiesen venido a América, pues es una pregunta que ya tiene cierta respuesta. Obviamente, no es lo mismo la forma de vida del indígena en los lugares de gran desarrollo como Tenochtitlán, ¿verdad? Teotihuacán o Chichen Itzá, ¿verdad? Que hablar, por ejemplo, de la región de Honduras, ¿verdad? Honduras Oriental, por ejemplo, en la zona de los Tahuacas y zona de los Nahuas. O sea, no es lo mismo porque no es el mismo sistema, no es el mismo nivel de civilización, ¿verdad? Hablamos de una sociedad un poquito desarrollada en esas zonas de México y algunas menos desarrolladas en las partes, ¿verdad?, de Honduras, en el interior de Honduras. Entonces, habría que preguntarse, bueno, si no hubiese venido el español, al menos ya con los mayas quedaba claro que si no hubiese sido por los aztecas y su sistema militar, las etnias habrían ido desapareciendo poco a poco, ¿verdad? Tanto por la hambruna como por toda la causa que mencionábamos. Pero en la zona interior del país, por ejemplo, aquí en Honduras, allá por el Amazonas, por ejemplo, las etnias que no tenían gran desarrollo cultural podrían haber permanecido intactas, es decir, sin mayor desarrollo cultural. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, a partir del hallazgo de un periodista llamado Stucker, un fotógrafo, que decidió ir a fotografiar el Amazonas en un helicóptero. Entonces, si les mostré esas imágenes en la clase anterior a ustedes, díganme si se las mostró o no. Les mostré las fotos de los indios de Gatsinawa, ¿sí o no? Yo recuerdo que no, pero como a veces se me viene el déjà vu por el tema de las otras dos clases donde ya lo hemos visto, pero creo que con ustedes nos quedamos por aquí, ¿verdad? Confírmeme, por favor, si en esta diapositiva nos quedamos la última vez, jóvenes. Ah, sí, por eso lo tocamos Por eso nos la charla quedamos. anterior. Ok. Entonces, quiero mostrarles la foto que tomó Stucker de la etnia que encontró intacta. Es decir, hay una etnia de origen guaraní en la parte de Bolivia, en el estado de Sucre, en la Bolivia amazónica.
hay una comunidad llamada Katsinagua, ¿verdad? Y ahí encontró pues a una etnia de alrededor de 200 indígenas que no habían interactuado ni con el español, ¿verdad? Ni con ningún portugués. Así que es una etnia que está intacta, es decir, más bien creían que ese pueblito se había extinguido, porque nunca más volvieron a saber de ellos, ¿verdad? Así que en todo caso, estas son las fotografías que tomaron para que vean cómo es que viviría el indígena de los lugares rurales si el español nunca hubiese venido, ¿verdad? Ya que, como digo, ellos no entraron con interacción con nadie. Esta es la pequeña aldea. Si se fijan, apenas hay una pequeña choza, ¿verdad? Ni tan pequeña en realidad. Ahí bien caben por lo menos sus, ¿qué? 50, 60 personas perfectamente. Si recuerdan lo que dice Américo Vespucio en el texto de control, en su Mundus Novus, a veces encontraban chozas donde cabían hasta 400 almas, ¿verdad? Con facilidad. Es decir, eran chozas así como estas, largas, derramadas, donde ahí vivían todos. Y ahí dormían todos, ¿verdad? Ahí acurrucados, quizás por el tema del frío y todo esto. Dice Stucker, después de la lluvia fuimos y vimos algunas chozas de paja. Estábamos volando muy rápido, pero vimos plantaciones y decidimos volver. Encontramos a la tribu y empezamos a fotografiar. Y quiero que vean las fotografías que tomaron. Así estaría el indígena si el español nunca hubiese venido. Estas son las chozas. Ahí se logra ver los indígenas con el cuerpo pintado de rojo y de negro, tirando con arcos grandes, como cuenta también Américo Vespucio, ¿verdad? Los grandes arcos, ¿verdad? Tirando flechas. Eh, Algunos seguramente por el tipo de color de tinte que se echan en el cuerpo, a ser también el rango militar. Aquí empezaron a tirarle flechas, dice Stucker en el mismo reportaje de Nat Geo. Ahí están las diferentes chocitas, ¿verdad? Bien caben sus 200 personas perfectamente acostaditas por ahí. Están completamente desnudos, tal como dice también Américo Vespucio, ¿verdad? Ahí está un indígena allá al fondo, se ve el indígena, se ven niños. Las niñas se dejan el cabello largo, los niños se cortan, quitan el cabello, se quitan las cejas, se rapan incluso hasta la mitad de la coronilla. Ahí se ve un señor más anciano con plumas en la cabeza, probablemente sea el cacique principal. Este es un guerrero, ¿verdad? Tiene rapado hasta la parte trasera, completamente desnudo. El miembro viril se lo amarran con hojas de plátano a la parte de la cintura y se echan hojas en la parte trasera. Quizás sea lo único que le da pudor a ellos, ¿verdad? Y también por el tema de las moscas, me imagino yo. Pero no son gente tan sucia en realidad como lo explica también Américo Vespucio, ¿verdad? Ya que se lavan a cada rato. Ahí están completamente desnudos. ¿Ok? Esta es la manera como viviría el americano si el español nunca hubiese venido. Así que este hallazgo es importante porque determina que la conjetura de decir que habrían evolucionado y habrían sido una gran imperio y reino no es tan cierto. No es tan cierto porque muchos imperios se levantaron en América. Olmeca, Tolteca, Mixteca, Zapoteca, y no todos ellos estaban en pie ya. ¿Verdad? Muchos ya habían desaparecido. Entonces, es claro que la historia americana era muy complicada, ¿verdad? Había de repente muchas enemistades, incluido, como dice Américo, a veces solo por enemistades antiguas se metían a guerra. Él le preguntaba a la gente, ¿y por qué pelean? ¿Verdad? Y decían, es que por haber matado a nuestros antepasados. Entonces, por quizá algo legendario, mantenían todavía la pelea de pueblo contra pueblo, ¿verdad? Así era la relación americana. Y esa es la manera como ellos lograban ir subsistiendo. Recuerden también que en el mismo control dice Américo que algunos incluso le ponían la queja, ¿verdad? De que había algunos pueblitos del norte de las islas, ¿verdad? Que venían a veces solo a invadir y a saquear. Y entonces él le prometió que iban a vengarse de ellos, ¿verdad? Que iban a ayudarles si volvían a llegar, ¿verdad? Les prometió protección Américo Vespucio a los indígenas. Bien, eh, se me olvidaba algo importante, bueno, no tan importante, pero es curioso. Si se fijaron, cuando Américo habla de las trayectorias en ese control de lectura, él menciona algunas direcciones. Por ejemplo, dice él, saliendo de Levante, o agarrando al poniente, o agarrando el meridión, o dice que agarraron subiendo a la parte del septentrión, dice él, o agarrando por el trópico de Capricornio o el trópico de Cáncer. ¿Qué es todo eso?
¿verdad? ¿Qué es todo eso? Quiero explicarles brevemente esa parte, ¿verdad? Simplemente mostrando aquí, permítanme, voy a intentar mostrarles aquí en pantalla. Quiero mostrarles aquí por medio de un diagrama de internet. Vamos a ver. Aquí, septentrión. Quiero que vean esa parte. Voy a compartirles a la página de Google para que veamos rápidamente esa información interesante. El septentrión es el polo norte. Es que acostumbraban los españoles llamar septentrión al norte, meridión al sur, a la parte del levante le llamaban era el este, y ¿cómo se llama? Y el poniente, aquí está, bien. Este es el mapa que quería mostrar. Aquí aparece las cuatro coordenadas, los cuatro puntos cardinales. Son cuatro puntos cardinales: septentrión, levante, meridión y poniente. Así que cuando habla de esto, habla del norte, sur, ¿verdad? Del este y del oeste. Pero también están otras direcciones que él da, por ejemplo, cuando él habla del trópico de Capricornio, trópico de Capricornio o de Cáncer, aquí están los dos. Prácticamente es como una línea, ¿verdad? Central que va por la parte de México hasta la parte central del Sahara. A eso se le llama prácticamente el trópico de Cáncer. Y el otro es el que va a cruzar prácticamente la zona cercana al Perú, ¿verdad? Hasta llegar hasta Oceanía. Son líneas, ¿verdad? Marítimas que aparecen ahí. Simplemente como curiosidad, además de la línea de Ecuador, paralelamente está el trópico de Cáncer al norte y trópico de Capricornio al sur. Y lo último que también menciona, que es curioso, es cuando él habla del viento, viento siroco. Cuando él dice viento siroco o viento leveche, se refiere a ciertos vientos que van hacia el norte, hacia el nororiente o noroccidente. De hecho, aquí hay un esquema, este esquema, aquí lo podemos ver para que vean un poquito esa parte también. Aquí, por ejemplo, está el aire del levante que va hacia el lado del norte-sur, norte-sur, este, al lado del este. Y el poniente que es al oeste, ¿verdad? Es el aire al oeste. El siroco viene desde la parte norte, ¿verdad? Desde la parte de Libia para arriba, la parte del el aire gregal que viene de la parte oriental, ¿verdad? Y también habla del siroco que está, bueno, el siroco ahí está, también viene de la parte del Mediterráneo hacia arriba. Son vientos prácticamente a lo que se refiere. ¿Verdad? Entonces, cuando dice, por ejemplo, agarramos por leveche, ¿verdad? Es decir, aquí no aparece leveche, pero el leveche prácticamente es agarrar hacia el sudoeste. Cuando él habla del leveche, se está refiriendo prácticamente a toda la costa de América del Sur, porque va hacia el sudoeste, ¿verdad? Sí, el sudeste creo que es. ¿Cómo se llama? Leveche se llama el término, leveche. Vamos a buscarlo aquí rápido. Es el viento cálido que va al sudoeste, ¿verdad? Simplemente quería aclarar eso porque él menciona mucho estas palabras dentro del control de lectura. Aquí están todas las líneas cardinales de la rosa de vientos, ¿verdad? Ahí está Leveche, que es al sudeste, mediodía hacia abajo, Tramontana hacia arriba, ¿verdad? Ahí están todos los aires prácticamente que ellos mencionan. Es una forma de referirse también a los puntos cardinales, ¿verdad? Que aparecen en la rosa de los vientos. Bien, volviendo un poquito al contenido, quería comentar esa parte con respecto al control de lectura también. Dime, Calix, Buenas tardes, Lee. buenas, dime. Fíjese que tuve un problema que no puedo entrar a la clase a la hora porque estoy en el doctor. Ok, si tienes alguna constancia de la cita médica, mándamela por favor al privado y ahí lo arreglamos. Vamos a proseguir. Vaya, pues gracias. Ok. Hablemos ahora de las funciones de la iglesia. Faltan apenas 2 minutos, pero durante la colonia. Hablemos de las funciones de la iglesia durante la colonia. Cabe destacar que no fue una misión fácil de parte de la iglesia. En el libro de Historia Eclesiástica de Honduras de José Valenzuela, tengo los dos tomos. Este es el primer tomo, ¿verdad? Y también está el segundo tomo, que es este. ¿Cómo es que venían los religiosos? Bueno, primero hay que decir que venían voluntariamente, pero claramente mandaban a algunos guardias de la corona y algunos padres superiores a conventos, ¿verdad? A ver quién quería ir de evangelizador, ¿verdad? En el año 1493, Alejandro VI, el Papa, permite el envío de misiones a los reyes católicos, así que se busca, ¿verdad?, a los más idóneos y que voluntariamente quisieran ir hacia América. El comienzo fue difícil porque eran grandes extensiones de territorio, así que comúnmente los que se regaban eran los más jóvenes. Etnias cada cierta cantidad de distancia, lo cual también tenían que ser muy valientes, porque no todas las etnias eran pacíficas.
De hecho, ¿se acuerdan de lo que dice Américo Vespucio? Que en un momento cuando vieron a una etnia un poquito sospechosa, decidieron mandarle a un montón de mujeres, ¿verdad? A uno de los jóvenes marineros más musculosos, ¿verdad? Quizás más atractivos, lo mandaron, pobrecito. Lo mandaron a las mujeres y las mujeres pues empezaron a toquetearlo a ver si realmente verá cómo era su cuerpo y todo, y de pronto vino una mujer por la espalda y le dejó ir un garrotazo y lo llevaron hacia más el interior para podérselo comer. Se lo comieron las caníbales, ¿verdad? Que hay que destacar también ¿cómo se llama? Que el nombre de caníbal viene de esa idea, ¿verdad? De los caribes que obviamente comían carne, ¿verdad? Que vieron ellos. De hecho, es una forma errónea de la palabra, esa palabra caníbal. Es una forma, así como le cambiaron el nombre ¿cómo se llama? Le pusieron el nombre de Yucatán por algo que mal escucharon. También tal vez escucharon mal el nombre de la etnia o una palabra de la etnia y por eso le terminaron llamando así. Bien, vamos a la parte de control de lectura ahorita, ¿verdad? 427.